Hola, soy Erika y hoy te traje este modelado para que te animes a empezar a modelar. Bueno, para este modelado que es para principiantes vamos a utilizar una esfera número 2 y una esfera número 3. Esto es para que no tengan que hacer tallado. Lo primero que vamos a hacer son las antenitas para tenerlas secas para después poder pegarlas y que no se rompan. Entonces, pedacitos de masa muy pequeños vamos a estirar, vamos a correr esto para que ustedes puedan ver mejor, ahí, y vamos a doblar las puntas. ¿Qué le pegué yo en las puntas? Son pompones. Ustedes lo van a pegar con silicona líquida. Bueno, vamos a proceder al forrado de la esfera. Yo quiero que ustedes vean que uso como si fuera una esfera 3 para forrar una esfera número 2. Entonces, vamos a colocar ahí, presionan. Esta vez quiero que se animen a modelar. Por eso es un modelado más simple. Vamos a ir cerrando ahí y vamos a buscar esa prolongación. Presionamos para que no quede ancho. Ahí. Cerramos todo parejito y ahora vamos a texturar. Esta vez vamos a hacer una manera nueva de hacer una carita y que se animen, porque yo veo que a veces con el tallado no se animan. Vamos a llegar hasta ahí. Bueno, hoy quiero que tengamos en cuenta el tema de la proporción. ¿Cuánto va a medir cada patita? Igual que la panza de nuestra abeja. Entonces, vamos a hacer un tercio, un rollito con una bolita en la punta. Lo vamos a texturar. Ahí. ¿Y qué altura tiene que tener? Que esto me preguntan mucho. El mismo largo que el cuerpo. Miren lo que vamos a utilizar hoy. Estas son unas formitas que me hizo Mariela López para poner accesorios. Fíjense qué bonitas que quedan. Ahí, y no tenemos que estar modelando. Quedan divinas las dos patitas. Vamos a colocar ahí y ahí. Y ya tenemos nuestro cuerpito con las patitas. Bueno, les voy a mostrar cómo vamos a hacer hoy esta cabecita. Van a separar masa 2 veces el volumen de la esfera número 3. Las vamos a unir y esa es la cantidad que yo necesito para hacer la cabecita. Amasamos, amasamos y fíjense, colocamos y vamos a hacer una bolita, nada más. Forramos toda la esfera. Ahí nos despedimos de la esfera y ahí queda rara. Me van a decir, Eri, bueno, vamos a empezar a amasar para que se haga una bolita. El secreto para que quede bien redondita es ir girando la esfera. Ahí. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a buscar esta pequeña canaleta. Buscamos la canaleta y presionamos los laterales. Bueno, fíjense que tenemos la misma cabecita de siempre, nada más que no tallamos. ¿Qué nos faltaría hacer? Texturarla como hacemos siempre. Este es un trabajo para que ustedes se animen. Está especialmente hecho para las que nunca usaron la Porce. Vamos a colocar ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Hacer una pequeña naricita. En la que fue como una mariposa, yo la hice en un color rosado. Acá me gusta en marrón para que coincida con las rayitas de la abeja. Entonces, vamos con los ojitos. Como siempre,
artículo 01 de mi línea, de los ojitos de Mariela, que los adoro y cada día me gustan más. Primero me gusta ver la mirada de esta abeja y luego le voy a dar la expresión a su boquita. Vamos a hacer a la altura de la nariz 2 pequeños puntos. Esperen que vamos a poner la cabeza, así ustedes pueden ver bien la boca, que siempre me dicen. Presionan, presionan. Ahí. Y ahí y queda una boquita U. Y ya ella está sonriendo. Bueno, no nos podemos olvidar de la expresión de nuestra abeja. Vamos a marcar unas cejas. Secreto para las cejas, de la mitad del ojo para atrás. Luego vamos a poner las antenas, que como las hice previamente ya están duritas. Se pueden poner así, así. Primero voy a hacer esto. Los agujeritos donde van a ir. Ustedes le van a poner un poquito de cola vinílica. Entonces, a ver, estas que están más larguitas. Esta es la de este lado y esta es la de este lado. Ahí. ¿Les gusta? Bueno, vamos a hacer los bracitos. Proporción, como el torso va a ser igual al brazo. Entonces, lo mismo que hicimos con la patita. Separamos 1/3, ahí, y acá vamos a buscar la palmita de la mano. Ahí. Y vamos a separar un pequeño pulgar. Ahí. Separamos, separamos. Ahí, la vamos a texturar. Y vamos a colocar ahí al costadito como que nos está saludando. Bueno, vamos a hacerle su vincha. ¿Se acuerdan cuando hicimos la gatita Marí, que yo les dije de cómo se hace un moño? Bueno, hoy lo voy a repetir, pero en la gatita ustedes lo van a poder ver. Ustedes lo que van a hacer es dividir una bolita de masa, presionar los 2 laterales y a la mitad dividir cada uno de los lados. Ya ahí me queda una forma como de una mariposa. ¿Y qué utilicé yo? Otra vez estas hermosas formitas. Fíjense, poniéndole un corazoncito en el medio, ya nos queda. Entonces, vamos a empezar a ponerle su vinchita. Vamos a presionar un rollito que tiene que dar vuelta toda la cabecita. Ahí. Vamos a colocar, también le pueden poner un rulito. Ustedes van viendo, puede ser un solo moño, 2. Y ahí le van a colocar su moñito. Bueno, vamos a hacer las alitas. Van a ser una bolita de un diámetro de 1 centímetro y la mitad. Entonces vamos a hacer una pequeña lágrima. La vamos a presionar. Otra pequeña lágrima. La vamos a presionar. Y las vamos a colocar una sobre la otra. Ahí. Van a texturar. Ustedes lo van a pegar esto con pegamento, adhesivo vinílico. Ahí. ¿Y qué voy a usar? Otra vez las hermosas formitas que se nota que me gustaron porque quedan divinas, ya es un detalle único. Entonces ustedes van a pegar sus alitas ahí. Bueno, para hacer las rayitas, fíjense cómo las resolví. Un poquitito de tiza pastel y
vamos a hacer con un pincel angular ahí. Después, ¿saben cómo lo pueden fijar? Con spray de cabello. Esto lo van a hacer toda la vueltita. Ahí. Es para que parezca una abejita. Fíjense que yo aún no le pegué la cabeza porque quiero estar cómoda para hacer todo lo que es maquillaje. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a descargar un poquito el pincel y vamos a colocar dentro de la boca. Esto es para que se marque. Vamos a marcar en las cejas, ahí. Vamos a poner un poquito de rubor. Fíjense cómo va cobrando vida esta hermosa abeja. Y recuerden cómo hicimos en la gatita Marie. Le van a hacer con un lapicito acuarelable las pestañitas. Así para poder armarla. Bueno, para armar nuestra abejita, recuerden que usamos un alambrecito. Vamos a colocar ahí. Ustedes lo van a pegar con cola vinílica. Ahí, que los está saludando. Y así queda nuestro trabajo. Bueno, así quedó nuestra pequeña abejita. Espero que la puedas hacer y si te gustó el video, que lo compartas.